Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y siempre es un placer tenerlos hasta las 11 con toda esa información, análisis y entrevistas pertinentes tanto en lo político como institucional. Never, buenas noches. ¿Qué tal, Líbar? ¿Cómo va? Qué gusto saludarlos. Estamos en vivo, en directo, edición de este martes, temperaturas agradables en el sur del país. Y vamos a arrancar con un análisis económico, esta vez con el analista financiero Jaime Dun, a quien tengo el gusto de saludarlo vía Zoom. Jaime, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Su audio, por favor. Buenas noches a ambos. Un gusto estar en el programa y conversar un poquito de la delicada situación. No es gustoso hablar de eso, pero hay que estar al día de las cosas. La economía está en una situación compleja y por supuesto hay que estar muy bien informados, y para mí un honor poder participar, de poder aclarar o responder algunas preguntas. Claro que sí, vamos a poner en pantalla, por favor, este titular que da a conocer el diario, la agencia ANF, perdón, y que dice: migración de bolivianos se incrementa por falta de trabajo y por la crisis económica. La falta de inversión en la cadena productiva del país, puntal para la generación de empleos, no fue impulsada y fomentada, incluso en épocas de bonanza que tuvo la economía boliviana entre el 2006 y 2014. Así lo refleja este titular, que prácticamente hoy, más allá de esta crisis política, hay una crisis institucional, pero a esto hay que sumarle una crisis económica que derivó como fruto de ello en el desempleo. Y por ende, obviamente, Jaime Dun nos va a dar a conocer estos elementos importantes que han hecho que varios, por no decir muchísimos bolivianos, tengan pensado migrar, y ya los cuales ya también han migrado. Jaime Dun, contigo el análisis. Bueno, es una lamentable realidad la que vivimos en Bolivia. Bolivia ha sido históricamente y con mucho énfasis desde más o menos el 2007-2008 un expulsor de ciudadanos. Allá por el 2008 había más o menos 770,000 personas, es decir, ciudadanos bolivianos que vivían fuera de Bolivia. Esa suma se sube a más o menos 1.400.000 el 2014, y esa suma hoy en día ronda más o menos 1.9 millones. Es decir, a un ritmo de más o menos 100,000 ciudadanos bolivianos al año migran de Bolivia a alguna parte del mundo, principalmente a Argentina, España y Chile, ¿no? Y lo hacen obviamente buscando mejores oportunidades. Tú pones muy claro cuando dices que, cuando lees ese mensaje que dice que no se han generado oportunidades de trabajo en el país. Y fíjate, no es solamente que no se han generado oportunidades de trabajo, aún la gente que se ha quedado trabajando en Bolivia ha visto cómo sus ingresos se han ido deteriorando cada año. Por ejemplo, si ves los números respecto a los salarios reales entre 2010 y 2022, los salarios han incrementado a más o menos en promedio un 21%, y la inflación en Bolivia ha sido en ese mismo periodo acumulada a cerca del 70%. Entonces, eso significa que en realidad los salarios promedios en Bolivia han perdido su valor en un 50%. Entonces, no solo que la gente no consigue trabajo, sino que la gente que trabaja también ha visto que su ingreso ha ido bajando. Entonces, por supuesto, la gente va a buscar las mejores oportunidades posibles, y los países vecinos han sido generalmente el mejor lugar para los bolivianos para buscar un mejor futuro. Casi la mitad de la migración boliviana justamente se va a la Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo, a pesar de la crisis en la Argentina era mejor, ¿no es cierto?, en algunos momentos que Bolivia. Y por el otro lado, cuando ves también
ejemplo, los índices de pobreza moderada en Bolivia, que se miden más o menos los que ganan menos de $5.50 al día. En 2012, 28% de los bolivianos estaban en esa categoría y esa pobreza moderada se ha incrementado al 2022-2023 hasta el 36%. Es decir, pobreza crece, salarios reales pierden casi la mitad de su valor y, por supuesto, toda esta incertidumbre que estamos viendo en el país, esta crisis económica que se vuelve ahora una crisis política y una crisis social, hace que Bolivia sea naturalmente, por excelencia, un expulsor de ciudadanos, lamentablemente. ¿Se conoce el porcentaje aproximado de bolivianos que han terminado migrando en estos últimos 5 años? Mira, si vemos en los últimos 5 años, nos vamos a encontrar, bueno, desde los datos que hay, ¿no? Digamos, del 18, de 2018 a 2023. El 2018 había más o menos 1.600.000 ciudadanos fuera de Bolivia y hoy se estima que están, o al 2023, más o menos 1.900.000. Entonces, estás hablando de 300.000, ¿no es cierto?, ciudadanos que han dejado el país. Entonces, esa es una figura importante, por supuesto, y nos tiene que llamar a la reflexión de cómo, además, como te digo, en los últimos años, desde el 2020 más o menos, tiene 100.000 bolivianos en promedio que se están yendo todos los años fuera de Bolivia. En esta realidad migratoria de bolivianos, existen bolivianos que van pensando en simplemente viajar a radicar en otro país porque necesitan trabajar, necesitan oportunidad laboral. Pero hay quienes deciden también quedarse a vivir. ¿Cómo se puede analizar esa población que migra, esa población boliviana que migra, pero entre los que, cuántos de ellos son capaces de retornar? ¿Qué factores hacen que el boliviano que migró para conseguir trabajo en el exterior vuelvan otra vez a su patria? Bueno, muy pocas excepciones existen de bolivianos que se van y vuelven. Yo soy uno de esos casos, que me fui del país y decidí regresar en algún momento. Pero esos casos son muy excepcionales. La mayoría se queda, por supuesto. Y si hemos visto algún regreso de ciudadanos bolivianos del exterior a Bolivia, ha sido porque las condiciones económicas en los países que han estado, España, por ejemplo, allá por el año 2009 hasta el 2011, crisis en Europa, hizo que algunos bolivianos regresen y por supuesto esos bolivianos, si no han logrado adaptarse dentro del ámbito laboral boliviano, han tenido que volver a salir del país. Ahora, muchos bolivianos, eh, la primera cosa que hacen, si están en la formalidad, se van a la informalidad. Y por eso podemos ver claramente cómo en el 2006, por ejemplo, tenías un 62% de informalidad en Bolivia y hoy en día se va al 85%. Entonces, es una situación compleja. Bolivia no ofrece las condiciones a su ciudadanía. Tienes graduados de la universidad todos los años, una cantidad importante de estudiantes que nunca consiguen trabajo. Tienes profesionales manejando taxis, ¿no es cierto? Esa es una realidad nacional. Y por el otro lado, fíjate, cuando los bolivianos salen de las fronteras, si se van a la Argentina es básicamente a temas de construcción y agricultura, y no a grandes cargos ejecutivos, no es a eso, es simplemente a incorporarse en la fuerza laboral en trabajos muchas veces muy precarios. Si se van a España es para cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, ser empleados domésticos, ¿no es cierto? Entonces es deprimente, ¿no? Que los ciudadanos tengan que buscar
ese tipo de trabajos fuera del país. Y mira, la cantidad de bolivianos que hay allá, por supuesto, se están yendo y dejando familia en el país también. No es que se van todas las familias, ojo, es una de las cosas más tristes. Se divide la familia, ¿no? Va el papá o la mamá y se quedan afuera muchos años. Y eso explica de cómo la migración boliviana en el exterior envía al país más o menos 1.400 millones de dólares al año en remesas. Y si están mandando remesas es porque tienen familiares que han dejado, ¿no es cierto?, en el país, porque si se hubiera ido toda la familia absolutamente no mandarían nada. Entonces, ese monto tan alto de 1.400 millones de dólares, que fíjate, esos 1.400 millones ya equivalen casi al 60-65% de las exportaciones de gas, ¿no?, que nos están mandando los ciudadanos bolivianos que se han tenido que ir del país. Ahora, el otro tema también que hay que tomar en cuenta de esta migración es que hay países como el Perú, por ejemplo, que están tremendamente preocupados por la situación, ¿no? Obviamente la situación económica en Bolivia está empeorando y el Perú ya está en alerta. Es más, he visto un comunicado y tuve el honor de haber sido entrevistado en varios canales de televisión peruanos, donde ellos comentaban que según el gobierno peruano, están estimando que en los próximos años puede haber una migración de más de 1 millón de ciudadanos bolivianos al Perú. ¿Por qué? Por la crisis actual. Entonces, eso tiene en alerta máxima a las autoridades peruanas. Es más, te comento, y con esto termino esta parte, ya ha habido formalmente solicitudes de asambleístas o congresistas peruanos de estudiar la posibilidad de muy pronto exigir una visa a los ciudadanos bolivianos para evitar esa migración que ya perciben en el Perú que puede incrementarse en los próximos meses o años. Quiero hacerte una consulta respecto justamente a el tema de las consecuencias de la migración boliviana. Entre ellas, muchos dirán las remesas. Las remesas son vistas como algo positivo o negativo de la migración, económicamente hablando. En realidad, sí, hay dos puntos de vista siempre en las remesas, ¿no? El gobierno, el Estado boliviano en este caso, o cualquier gobierno lo ve como algo muy positivo, porque son ingresos que entran al país y por supuesto tienen un impacto muy importante en la balanza de pagos, es decir, en el flujo de ingresos y egresos de dólares. Pero sin embargo hay que ser bien realistas. El tener un monto de remesas alto significa que tienes un país que no tiene la capacidad de generar las condiciones suficientes, especialmente en el ámbito laboral, para hacer que los ciudadanos no se vayan de Bolivia. Y si las remesas suben, es generalmente porque en realidad en esos países donde han migrado los bolivianos, la economía está mejor y ellos tienen mejores ingresos, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, es muy típico en Bolivia cuando hay los reportes trimestrales, cuando se revisa, o ahora cada 4 meses con mayor precisión, los flujos de la balanza de pagos y los flujos que vienen por efecto de remesas. Y cuando se ven que incrementan, a veces el gobierno saca pecho diciendo, miren, hemos logrado que los bolivianos manden su dinero, ¿no? El gobierno de Bolivia no tiene nada que ver por el lado de la atracción de esos recursos a Bolivia. Eso es el trabajo que hace otro país, ¿no es cierto?, que le da a los ciudadanos bolivianos las oportunidades de trabajar y conseguir recursos. La parte en el tema de remesas, la parte de traer remesas son efectos externos y el hecho que haya bolivianos afuera que han tenido que abandonar el país son hechos netamente internos a Bolivia, ¿no? Entonces no hay que estar orgullosos por eso. Evidentemente hay países como El Salvador o Guatemala que tienen 3 o 4 veces más que Bolivia en remesas
siendo países mucho más pequeños, y eso nunca son, esos países no ven eso con orgullo, lo ven más o menos con mucha tristeza, porque significa que muchas familias guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas se han tenido que ir del país por el efecto de la guerra civil que han tenido hasta mediados de los 80 allá. Para concluir este análisis respecto al tema migratorio de bolivianos, que llama mucho la atención, por cierto, y bien lo estás explicando, ¿cuáles son los países que reciben más bolivianos y por qué? Mira, estadísticamente, la Argentina recibe más o menos cerca de la mitad, entre 45 y 47% de los bolivianos. España es otro país que recibe, pero muy lejos de la Argentina, cerca de, si no me equivoco, el 15 o 18%. Y después está Chile. La Argentina, básicamente, porque ha habido siempre una migración muy fuerte hacia la Argentina por la alta demanda que ha habido en su momento en construcción y especialmente temas de agricultura. Como te decía, España era importante en su momento, ¿no es cierto?, poder ir por allá y trabajar en recibir pagos en euros, por supuesto, y de alguna manera era también fundamental en el caso de los ciudadanos bolivianos la migración hacia España por muchos beneficios también como migrantes que se tenía por allá, igual en el caso de la Argentina, el tema de la salud, por ejemplo. Ahora, más bien, los bolivianos tenemos que estar atentos y recibir con los brazos abiertos a muchos bolivianos que de la Argentina puede ser que vengan de regreso al país, porque evidentemente la situación económica ha estado muy compleja ya durante muchos años y los ajustes que se están haciendo ahora que dan luz al final del túnel y que las cosas van a mejorar, pero evidentemente eso significa que la Argentina primero tiene que pasar por una etapa bien compleja de un encuentro de equilibrio en los precios y obviamente el tema laboral se ha vuelto muy complejo. Así tienes también mucha migración a Chile por el tema de la minería. Los bolivianos siempre han sido ciudadanos expertos en minería. Este es un país minero por excelencia y la alta demanda de trabajo en el ámbito de la minería en Chile también ha atraído a muchos bolivianos. Pero obviamente el momento que los precios cambian, el precio de los minerales va hacia la baja y eso hace que muchos bolivianos se queden desempleados también en Chile en su caso. Jaime Dunn, analista financiero, con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí en Antes de Medianoche. A ti las gracias y muy buenas noches. Vamos a una breve pausa porque al retornar tenemos mucho más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.